Meditamos el Evangelio de este día de hoy, Lucas 11, 27, 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la gente gritó: «Dichosa la madre que te dio a luz y te crió». Él le contestó: «Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y le obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso el mensaje que nos está transmitiendo directamente Jesús el día de hoy. Dichoso, dice el Señor. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes queremos ser dichosos? Creo que todos queremos ser dichosos. Yo soy el primero en levantar la mano. Yo quiero ser dichoso. Pues, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer para ser dichosos? Estamos llamados a ser dichosos este día de hoy. Es lo que andamos buscando, ser felices, estar plenos, es lo que anhelamos. Entonces hoy Jesús nos deja esa herramienta para ser dichosos. ¿Cuál es el paso? Simple y sencillo. 2 pasos. 1. Dichosos más bien dice los que escuchan. Primer paso es escuchar la palabra del Señor. Segundo paso, obedecer. ¿Qué implica obedecer? Cuando usted lo mandan a hacer una cosa y usted obedece, hace lo que le han dicho. Entonces estamos llamados a obedecer. Me hace pensar en lo que dice el Papa Francisco, y lo dice como con cierta tristeza y con una profunda responsabilidad también. Cuando vamos a la misa escuchamos tantas cosas hermosas que Jesús nos dice, que Jesús nos regala, pero dice él, que si después de misa, después de escuchar la palabra de Dios, estamos viviendo con odios y rencores, que es mejor no ir a misa. Porque no estamos, sí estamos escuchando la palabra de Dios, pero no la estamos obedeciendo. El principio elemental y básico del cristianismo es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no tiene relación el estar escuchando la palabra de Dios y estar odiando y estar viviendo con rencor, con venganza en nuestro corazón. Entonces creo que esa es la profundidad que tiene este mensaje de hoy. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y con esto mismo que dice el Papa Francisco me hace recordar a un gran personaje de nuestra historia, Mahatma Gandhi. Él estaba enamorado de los evangelios, leyó los evangelios, le encantaron, se enamoró de Jesús y en algún momento él se quiso bautizar, pero cuando estaba a punto de entrar a la iglesia donde él se iba a bautizar, lo mandaron a que fuera a una iglesia para personas de su color de piel. Y en ese momento él dijo, no, mejor sigo siendo hindú en su religión en la que él estaba, en la que él profesaba. Pero sí, él se quiso bautizar en un momento, quiso seguir el principio de Jesús, amó a Jesús, se enamoró de Jesús, pero le decepcionaron los cristianos. Y creo que es lo mismo que siente el Papa Francisco cuando él nos dice, es mejor no ir a misa, no asistir a la iglesia si vamos a estar viviendo con odio y rencor y venganza en nuestro corazón. Y es lo que Jesús hoy nos recuerda. Vamos a ser dichosos, vamos a ser cristianos felices, contentos, si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Porque dice el Papa Francisco, ¿de qué nos sirve tener cristianos en nuestra iglesia con cara de sepulcro? Tenemos que ser cristianos alegres. Y aquí está el secreto, es escuchar la palabra de Dios, obedecerla, ponerla en práctica. ¿Por qué vamos a poner en práctica la palabra del Señor? Porque es camino, es verdad y vida. ¿Y quién es la palabra del Señor? ¿A quién es que tenemos que escuchar? Jesús, ya lo dice Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Jesús. ¿Por qué es importante entonces escucharlo? Porque Él nos va a dar
vida. Él nos va a hacer dichosos. La palabra de Dios crea y va a crear cada día en nuestra vida eso que anhelamos y eso que necesitamos. Y si no, hay que irlos al Génesis 1:3. Y dijo Dios, hágase. Y ahí comenzó todo. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es dadora de vida. Por eso Jesús nos dice, dichosos. Entonces, llamados a ser dichosos, llamados a escucharla, a ponerla en práctica. Si no la ponemos en práctica, dice el Papa Francisco, nada estamos haciendo. A revisarnos entonces, a revisar nuestra vida, cómo estamos poniendo en práctica la palabra del Señor. Y todavía hay tiempo, así que pues no hay que desanimarnos porque ciertamente cuando uno revisa su vida, yo especialmente he estado revisando en este momento y digo, sí, ciertamente Gandhi se avergonzó de los cristianos, pero él amó a Jesús, le llamó mucho la atención y pues hay que pensar cómo está nuestra vida. Dejarnos llevar por el Señor para poder ser dichosos plenamente. Te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas recibiendo las notificaciones cuando suban nuevos videos y podamos juntos compartir la palabra de Dios. También te pido a que puedas compartirlo con tus amigos. Gracias.